Muy bien, habíamos anunciado a Diego Macera, está con nosotros. Diego, gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque son varios los temas. Yo había anunciado al inicio del programa y quisiéramos conocer tu opinión rápidamente por todo lo que se está discutiendo con respecto a Petroperú. Y yo decía que estaba en la mayoría de las portadas de los diarios hoy. Rechazan que vuelva a Petroperú, dice Correo, en la República presidenta a punto de desmantelar al directorio. Y eso es lo que se ha comentado todo el fin de semana. A pesar de las recomendaciones, parece que hay una decisión presidencial más bien que se inclinaría por retomar a un directorio o a los integrantes de un directorio conformado por gente que ya estuvo antes en cargos y que precisamente fueron parte de esas gestiones que condujeron a la petrolera estatal a la situación en la que hoy estamos. ¿Qué sabes al respecto? Primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar esta mañana con ustedes. Yo creo que sería una pena que se dé una señal como esa hacia Petroperú y en general creo que habla mal de creo que es un buen ejemplo de lo que hemos estado haciendo mal como Estado en los últimos años, ¿no? Cuando hay funcionarios, cuando hay un directorio, en este caso, que trata de hacer las cosas bien, ¿no? que trata de mover un poquito la situación, cambiar el rumbo en el que se está viendo las cosas. Simplemente transparentar las cosas, mira, ¿no? El directorio dijo, mira, la situación es crítica, hemos llegado a este punto, ya no damos para más, ¿no? Y hay estas opciones, ¿no? Podemos hacer lo que venimos haciendo siempre, lo cual le cuesta a todos los peruanos, ¿no? Tenemos que sacar, no todos acá pagamos impuestos, ¿no? Sea renta, sea IGB, y de esa plata sale para pagar la Petroperú y podemos seguir haciendo eso indefinidamente, alternativa 1. Alternativa 2 dijo, oye, liquidamos la empresa entonces de manera ordenada, ¿no? Y vemos cómo hacemos con el repago de deudas, ¿no? Porque obviamente hay acreedores que van a venir a decir, oye, tú me debes, ¿no? 1.000 millones, tú me debes 200 millones, ¿cómo hacemos esa liquidación? Alternativa 3, dijo el directorio, alternativa 3 es tratamos de hacer un aporte ordenado a Petroperú y que tenga como contraparte, ¿no? una serie de acciones que son las que ha tratado de tomar la administración del actual directorio, ¿no? Como por ejemplo meterle administración privada, ¿no? Que venga una suerte de PMO a administrar, eventualmente abrir el accionariado de Petroperú a capital privado, cuando en un par de años ojalá, vender activos, desvincular una parte del personal, ganar eficiencia, hacer una auditoría sobre qué cosa había pasado en Talara, ¿no? Todo eso como condición de recibir este aporte extra, ¿no? Obviamente esa tercera alternativa era por la cual se decantaba el directorio, ¿no? Y lo que sucede después es, oye, parece ser, el rumor ahora es que esto no ha gustado, ¿no? Y entonces la decisión parecería ser sacar a los directores que han transparentado la situación, ¿no? Obviamente este es un pésimo mensaje, no solamente, insisto, para Petroperú. Advertido además por todos los gremios, la Cámara de Comercio de Lima, Comex Perú, la CONFIEP se han pronunciado y les están pidiendo directamente a los ministros de los sectores, al ministro Arista, al ministro Rómulo Mucho y al propio presidente del Consejo de Ministros que se mantengan firmes. Arista no estaría de acuerdo con esta decisión. O sea, si es que esto está pasando por encima de lo que quiere el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que quiere el Ministerio de Energía y Minas, que son los dos titulares de las acciones de Petroperú, entonces habría que dar un paso al costado, ¿no? No creo que no hay mucha mayor opción. Señor Diego Macera, tenemos que hacer una pausa, después de la cual yo quisiera que hablemos sobre minería. En su artículo último del Comercio el martes pasado, usted habló sobre el caso Tía María y afirmó ahí que el próximo año podemos estar ante una inversión privada superior a los 50.000 millones de dólares por primera vez en la historia del Perú, y afirma que el ánimo parece estar volviendo. Sin embargo, 3 días después de ese artículo he leído uno en The Economist sosteniendo que las leyes penales están creando un clima de inseguridad acentuado y que pueden disuadir a inversionistas. Y es importante porque se trata de una revista que leen todos los inversionistas en el mundo. Y yo quisiera saber qué vínculo hay entre lo que estamos viendo en el Perú como criminalidad y la economía. Nos lo contestará, por favor, después de una breve... Y yo le hacía notar que el martes pasado, hace 6 días, leí de su pluma un artículo optimista en el diario El Comercio, diciendo que el próximo año el Perú superaría por primera vez en su historia
la valla de 50.000 millones de dólares de inversión privada. Solamente que ese optimismo se contrastó fuertemente con el artículo del Economist que habla del impacto negativo para la inversión privada extranjera, sobre todo de las noticias que circulan en el mundo sobre las leyes nuevas en materia penal, varias, que afectan la eficacia en la lucha contra una criminalidad y una delincuencia que a ojos vista está aumentando en el Perú. ¿Qué contestaría usted a sus colegas del Economist? No sé si contestar, creo que hay absoluta coincidencia ahí. Hay un efecto importante institucional sobre la sensación de los inversionistas grandes, chicos, de los ciudadanos, ¿no? Hay una preocupación por este avance de la criminalidad organizada, ¿no? Por este avance. Y ahí quiero hacer un punto importante, porque hay una diferencia en que, claro, cuando a veces hablamos de crimen, hablamos de delincuencia, una cosa es que te quiten el celular, ¿no? Que es fruto de tu esfuerzo. Sí. ¿No? o la billetera, ¿no? Que es fruto de tu esfuerzo. Y otra cosa a la que estamos entrando más y que es más preocupante, ¿no? Es que te quiten la oportunidad de generar ingresos, que es lo que está pasando con la extorsión. ¿Ya? Que es lo que está pasando con estos sicariatos que estamos viendo, que ya es parte de amenazar a la bodega, que es amenazar a la empresa transportista, ¿no? Y lo que están haciendo ahí es matar a las empresas pequeñas, sobre todo, que tratan de generar trabajo, que tratan de generar ingresos, y eso es muchísimo más grave y es más sistemático. Entonces, ahí hay una preocupación grande que creo que no estamos atendiendo, no hemos sabido atender. No, la rotación de ministros del Interior que tenemos es dramática. Solíamos estar, antes de la pandemia, solíamos tener un ministro promedio duraba 18 meses en el cargo, más o menos. Ahora estamos en un promedio de 6 meses por ministro. Hemos bajado a 1/3 de duración del ministro. 6 meses no te da tiempo, pues, como decía uno. Este ministro parece que se va a quedar buen tiempo. Vamos a ver. Parece. Sí, pues, parece. Sí, por lo menos el respaldo de la presidenta la semana pasada expresado a través de un abrazo y luego el ramo de flores que le entregó Santibáñez a la presidenta, hablan de una relación magnífica entre ambos. Podría ser. El punto ha sido los últimos meses, los últimos años. Pero el tema es si el ministro está realmente abocado a diseñar una estrategia para combatir a los extorsionadores o si por el contrario hay un triunfalismo y hay una suerte de utilización política del cargo. Eso es otro tema. Sí, ¿no? y eso es algo que tiene que ver el Congreso, ¿no? Sí, eso es algo que tiene que ver el Congreso. Eso es algo que tiene que ver el Congreso. Pero sí es un punto, y regresando a la pregunta de Fernando, sí es un punto de preocupación que se está viendo desde fuera, que se está viendo desde dentro, que no hay un plan coherente para responder a el avance de la criminalidad. No es solamente extorsión, es también minería ilegal, ¿no? Que ha habido un crecimiento importantísimo también en los últimos años. Y el apetito por invertir, mira, está bien, con los 50.000 millones de dólares que yo mencionaba en el artículo, por primera vez deberíamos cruzar esa barrera psicológica. Si uno lo ve en porcentaje, sin embargo, estamos hablando de un crecimiento de la inversión privada de 2 a 2,5% durante este año, cuando tenemos un precio del cobre que está en cerca de $4 la libra, ¿no? O sea, para hacer la comparación, hace 10 años, cuando teníamos el precio en $4 la libra del cobre, la inversión privada crecía a doble dígito, ¿no? Crecía por encima del 10%. El Perú debería estar en condiciones de atraer hoy inversión privada por encima del 10%. Y estamos ni siquiera a la mitad. Claro, raspando. Hay un artículo de Luis Alberto Arias Minaya el día de hoy en Gestión que habla de las dos opciones complicadas que enfrenta el ministro de Economía. Dice, tiene que elegir entre cumplir con la meta del crecimiento económico para este año o cumplir con la regla de déficit fiscal habiendo prometido ambos. ¿No va a poder cumplir con ambos? Bueno, hay una que depende directamente de él y una que no, ¿no? O sea, el crecimiento económico, él sin duda es un actor importante, pero no depende exclusivamente de él, ¿no? La que sí corresponde es la regla, es el cumplimiento de la regla fiscal. Ahora, recordemos, la regla fiscal es este compromiso que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas de no gastar sistemáticamente más de lo que le ingresa por tributos, ¿no? Es una disciplina, ¿no? que tratamos de tener en la macroeconomía para no dilapidar, para no gastar demasiado. Pero hay advertencias de que el gobierno está gastando, sí, y no hay ingresos que puedan sustentar esos gastos. Como bien dice Luis Alberto en ese artículo que mencionas, Mávila, estamos en un 4% de déficit acumulado 12 meses desde julio. Y
en teoría deberíamos cerrar el año, según la regla fiscal actualizada, en 2.8. Sí. Yo creo que es muy difícil que lleguemos, y vale recordar que ese 2.8 ya movieron la valla a medio camino, porque partíamos de 2. La regla para este año debería ser no gastar más del 2, no tener un déficit de más de 2% del PBI. En julio, a inicios de julio, se ve, oye, ¿sabes qué? No vamos a llegar al 2%, cambiemos la valla, ya estamos cambiando la meta a mitad de carrera, no vamos a llegar, pasamos a 2.8. Y el 2.8 hoy día creo que no hay ningún analista claro, que diga difícil. que vas a llegar al 2.8. Si el promedio ven 4, ¿cómo lo vas a rebajar a 2.8? Va a ser muy difícil. Probablemente cerremos en algo más cercano a 3.3, algo por el estilo. Rompiendo la regla por segundo año consecutivo. Sí, ¿no? Entonces, lo que no había sucedido en muchos años, creo. ¿No? Muchísimos años. Entonces, una cosa es que tú falles en el cumplimiento de la regla. Oye, ¿sabes qué? Pues el año pasado, ¿no? El fenómeno del niño, que la pesca, ¿no? Que se cayó la recaudación, que tuvimos las protestas en enero, febrero. Ok. ¿Ya sabes qué? Las agencias calificadoras de afuera te lo pueden entender. Pero otra cosa es que por segundo año, ¿no? Y esta vez ya creciendo al 3%, ya no tienes, o el precio del cobre está alto, ya no tienes muchas excusas, vuelvas a incumplir. Entonces ya te está hablando de un tema sistemático, ya está hablando de un tema institucional, y el Perú siempre ha sido un país muy disciplinado acá, y ese es lo que da pena, ¿no? El Perú acá, por eso tenemos grado de inversión, ¿no? Por eso tenemos la macro está ordenada. No, esto acá empieza a desacomodar un poco, y aquí el Congreso también tiene parte de la culpa, vale recordar. No es solamente el Ejecutivo, aquí el Congreso también está abriendo forados, ¿no? También sistemáticamente, ¿no? Hay una norma, una interpretación del Tribunal Constitucional también que tampoco ayuda, que dice que el Congreso puede tener gastos no este año, pero el siguiente. Entonces hay todo un ecosistema que está creo, dañando la sostenibilidad fiscal de largo plazo, y eso lo están viendo las calificadoras. Quisiera saber cuál es la previsión que hace usted como economista, repito, no comprometa al Banco Central, que tiene la propia, sobre la tasa de crecimiento a la que llegaremos finalmente a fin de año, porque el ministro Arista ha dado la suya e incluso figura en la ley de presupuesto, pero estamos ante sectores productivos como la pesca, que para julio había crecido más de 14%. Estamos ante un año excepcional de contribución de la pesca a nuestro Producto Interno. Sí, pero recordemos el año pasado fue especialmente malo, ¿no? Entonces aquí son crecimientos interanuales, es rebote sobre todo. Entonces para el año, efectivamente, julio es un crecimiento de 14 y pico. Para el año la pesca debería cerrar incluso más alta, ¿no? Las previsiones de cierre del año es más o menos de 20% de crecimiento para la pesca. Sí. Por un año, recordemos, el año pasado fue muy malo. Sí. Eso te debería aportar cerca de 1 punto de crecimiento del PBI si sumamos pesca más la parte de manufactura primaria, que es de pesca para procesamiento de harina de pescado y aceite. Ahora, en general, esa segunda mitad del año debería venir mejor que la primera, ¿no? Deberíamos tener un crecimiento cercano, esperamos, a 3,5%, ¿no? Para cerrar el año quizás cerca de 3%, 3.1%, que parece ser algo incluso un poquito por encima de nuestro PBI potencial. ¿Qué cosa es el PBI potencial? Es la velocidad a la que podemos crecer un año cualquiera, ¿no? Si prendemos todas las fábricas y toda la gente está trabajando sin generar inflación. Ese es nuestro PBI potencial. Para mí el problema de fondo, el problema el realmente serio que tenemos hoy día en la economía peruana, es que hace 10 años nuestro PBI potencial estaba más cerca del 5 o 6%. ¿Ya? Hoy nuestro PBI potencial está más cerca del 2,5 al 3%. ¿Ya? Entonces, eso significa que a largo plazo, si no cambiamos algo estructural, nos vamos a quedar bien rezagados. ¿Qué es eso estructural? ¿Qué podemos cambiar? Y eso nos lleva a temas financieros también. Usted se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el tema pensionario, que ha supuesto en el Perú la constitución de fondos importantes que han contribuido al crecimiento económico. Pero usted sostiene que nuestro sistema pensionario no corresponde con la realidad actual del país. Explíquenos esa opinión, por favor. Sí, a ver, lo que hemos hecho, y muchos países han hecho, es creo que adoptar una realidad distinta, ¿no? A nuestro sistema de pensiones, a nuestro sistema laboral en general. Nosotros hemos pensado un sistema de pensiones en el cual prototípico en la cabeza, ¿no? Que entra a las 8 o 9 de la mañana a su oficina o a la fábrica, ¿no? Marca tarjeta y sale a las, 4, 5, 6 de la tarde, marca tarjeta, se va a su casa, recibe su sueldo en planilla. Ya, ese trabajador, el que tenemos en la cabeza, ya eso aplica para, de repente, un 20% de la población, más o menos. El otro 80%,
no es esa realidad. El otro 80% está en el día a día, está en la informalidad, está independiente. Y los micros recibiendo las balas de los extorsionadores. Y ahí no hay un sistema consistente de aporte para la vejez. Entonces, creo que esta reforma trata de ayudar en algo en ese camino, pero creo que se queda un poco corta. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar es fuera de la caja, ¿cómo hacemos para que la gran mayoría de gente, mira, incluso si no formalizas, ¿ya? Pero para que la gran mayoría de gente aporte, ¿ya? O sea, quiera aportar a su sistema de pensiones. Entonces, claro, ahí tiene sistemas de copagos, se ha introducido esta idea de la pensión por consumo. Mira, yo no creo que sea una gran idea, pero por lo menos se está pensando en el problema central, ¿no? Y no nos quedamos debatiendo en, oye, si la comisión, si la 4FP, porque claro, eso es importante, pero es importante para el 20%. Sí. Muy bien, Diego Macera, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos hablado sobre algunos temas, quedan siempre cosas pendientes. Siempre quedan cosas pendientes, pero le agradecemos a Diego que haya estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias.